Hola, hoy día es el día número 39 en nuestra meta de leer todo el Nuevo Testamento en 6 meses y la lectura bíblica correspondiente hoy se encuentra en Marcos capítulo 15. Aquí se narra ya la pasión, crucifixión y sepultura del Señor Jesucristo y quería llamar la atención en las palabras que el Señor Jesucristo menciona en la cruz en el recuento de Marcos. En Marcos capítulo 15, en el versículo 34, dice lo siguiente el Señor Jesucristo: y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no hay peor cosa en la existencia que el abandono de Dios mismo. El Señor Jesucristo había padecido mucho. La noche anterior, ese día, había sido azotado terriblemente. Había sido el objeto de mofa, ¿no? Y escupitazos. Había llevado el madero. Había sufrido muchísimo la corona de espinas, los clavos, el agotamiento, simplemente el suplicio de toda esa, de toda esa mañana hasta la tarde. Y sin embargo, lo que estaba en su mente no era nada de eso. Pues era él el mismo que enseñó a sus discípulos: no temáis a aquel que puede destruir el cuerpo. Y él en la cruz, al parecer, no estaba su mente en lo que su cuerpo sufría, sino en una cosa que estaba a punto de suceder, que era lo que él jamás hubiese querido pasar. Y lo más terrible, sin lugar a dudas, incomparable con ninguna otra cosa que él pudo haber pasado, ningún otro padecimiento, que es la separación de una comunión perfecta y eterna con su Padre. Aquel que era el Verbo, que estuvo en el principio, que no fue creado, sino que siempre estuvo, que estaba con Dios y que era Dios, y que se hizo hombre y habitó con nosotros, y sin embargo, al habitar con nosotros, aún así era sin pecado, buscando una íntima comunión constantemente con su Padre, aquel que tiene esa comunión, que tuvo por la eternidad esa comunión perfecta con su Padre, indivisible completamente, sino que era lo más perfecto, que es imposible describir con palabras. En la cruz va a decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo único que él se preguntaba y que estaba en su mente era esa separación con su Padre. Y no hay cosa más terrible para el hombre que darse cuenta que está sin Dios. Y no todos se dan cuenta de eso. Es por eso que el Señor Jesucristo también dice en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el hombre no se da cuenta, no sabe lo que hace cuando le da la espalda a Dios. Pero un día todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. Y ese día aquellos que le han dado la espalda, a pesar de que no era de forma intencional, a pesar de que era por ignorancia, sin embargo van a sentir en carne propia y sus ojos van a ser abiertos para poder verdaderamente comprender la magnitud de su estado y lo desastroso y terrible que es vivir una eternidad abandonados por Dios. Y es lo que el Señor Jesucristo dice aquí en la cruz. Charles Spurgeon tiene un sermón sobre la crucifixión del Señor Jesucristo, que lo recomiendo mucho, igual que Jonathan Edwards, ambos excelentes sermones. Pero Charles Spurgeon, comentando este episodio, dice: pero
el sufrimiento y la condición de aquel que muere sin Cristo, el abandono que va a sufrir va a ser terriblemente peor que el que sufrió el Señor Jesucristo. Y da algunas razones. Una de ellas dice, es porque el Señor Jesucristo se sabía sin culpa. Él estaba limpio de pecado. Él no había cometido ninguna transgresión a la ley de Dios. En cambio, aquella persona que muera sin Cristo, aquella persona que muera y sea presentado delante de Dios sin ser redimido por la sangre de este Cordero, él no va a sentir lo mismo que el Señor Jesucristo. Él sí se va a saber 1000 veces culpable. No solamente eso, sino que el Señor Jesucristo, a pesar de todo lo que estaba pasando, a pesar de que iba a ser abandonado por su Padre, Él sabía que Dios era su Padre. Por eso es que Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A diferencia de Judas, como vimos el día de ayer, que se acerca a Él diciendo, maestro, maestro, o de aquellos que le dirán algún día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. El Señor Jesucristo, si era veraz al llamar a su Padre Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios verdaderamente era Dios para él. Y en tercer lugar, menciona Spurgeon, el Señor Jesucristo sabía que este abandono, esta separación, era solo por unos días. Él sabía que no iba a ser eternamente. Y sin embargo, aquella persona que muere sin Cristo, no solamente va a sentir el sentimiento de culpa por sus pecados, no solamente se va a dar cuenta que Dios no es su Dios, no está para él, sino que también va a darse cuenta que esa separación y ese abandono será eterno. Todo esto, cuando lo meditamos y lo pensamos, trae en nosotros sin lugar a dudas un agradecimiento infinito por el Señor Jesucristo. Y de la misma manera debería impulsarnos a nosotros a entender que las personas que nos rodean, que mueran sin Cristo, el padecimiento que ellos van a tener que experimentar va a ser muchísimo mayor que el del Señor Jesucristo, por las razones ya mencionadas. Ese sufrimiento de la ausencia de Dios no va a ser momentáneo, sino por toda la eternidad. Ellos van a sentir la verdadera carga y el peso de su pecado. Y no solamente eso, sino que van a sentir verdaderamente qué es estar sin Dios por la eternidad. Hoy en día ellos no lo ven así. Dice Pablo en Romanos, ellos dicen en su corazón, no hay Dios, no hay quien le busque, todos se han desviado a uno. Pero Dios nos ha puesto y nos ha entregado su palabra y nos permite conocer sucesos como estos que han sido preservados para nosotros, para que podamos entender la magnitud de lo que es presentarse delante de Dios sin redención, sin la expiación de nuestros pecados. Y Cristo se hizo pecado y sufrió el castigo del pecado justamente para que nosotros no seamos abandonados por Dios. Así que te animo a que no solamente siempre estés muy agradecido con el Señor Jesucristo, sino que también constantemente busques compartirlo. Hay una urgencia para aquel que no lo conoce. Hay un peligro eterno, extremadamente doloroso y complicado, que solamente el Evangelio de Dios, solamente la persona de Cristo puede transformar para su vida.
Espero que tengas un bonito día, que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana.